Hola, bienvenidos a nuestra clase número 7 de la preparación para una prédica o para un sermón bíblico. Estamos analizando el trasfondo y luego vamos a analizar también la estructura. Diferentes lenguajes que se utilizan. Tienen unas palabras un poquito técnicas. No es necesario que memoricemos todo, sino que al menos tengamos un concepto, tengamos una idea general de lo que significan y cómo se aplican en el texto bíblico. Vamos a tener una palabra de oración y luego comenzamos entonces con nuestra clase. Bendito Dios y Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de presentarnos delante de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y nos ilumine. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a pasar a la lección número 7 de nuestro estudio bíblico. Muy bien, estamos en la clase número 7 de bases para la preparación de una prédica o de un mensaje bíblico. Vamos a ver un poco acerca de la información del trasfondo. Es realmente muy importante primero buscar lo que puedes encontrar en el texto. Dar referencias de la escritura si es posible y entonces puedes usar material externo para poder buscar cierta información que no la tenemos en el texto. Por supuesto, esta fuente tiene que ser confiable y tiene que ser realmente con una veracidad importante. No buscar en cualquier material, sino que seleccionar bien el material de referencia que nosotros podemos usar. Muy bien, acerca del autor y de la audiencia. Ya hablamos un poquito anteriormente de esto, pero vamos a ver las preguntas que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro? ¿A quién fue escrito este libro? ¿Y cuándo fue escrito? ¿En qué tiempo? ¿Y desde dónde fue escrito? ¿Cuál es el lugar donde fue escrito? Todo este es el contexto del autor y de la audiencia. Ahora vemos el contexto histórico. ¿Cuál es el marco histórico de la audiencia original? Recuerda que para interpretar siempre tenemos que buscar el origen. Tenemos que buscar no lo que nosotros recibimos como el mensaje hoy en día, sino lo que recibieron la audiencia original. ¿Qué cultura tenía? ¿Qué situación o trasfondo religioso? ¿Cuál era la situación política y geográfica? ¿Quiénes formaron parte, por ejemplo, de la iglesia, en la cual Pablo le escribió sus cartas? ¿Qué está pasando en la iglesia de aquel tiempo? ¿Cuáles eran las fortalezas y las debilidades? ¿Cuáles eran los problemas, luchas, preguntas que podrían haber tenido? Por ejemplo, cuando analizamos el Antiguo Testamento, ¿qué estaba haciendo Dios en la historia de Israel en ese tiempo? ¿Qué es la situación religiosa, social y política en ese momento? Y el tipo de literatura, si era poesía, si es una narración, si es una parábola. Hay distintos tipos de literatura y tenemos que ver para poder considerar si era en forma literal, si era profético. Todo eso es importante para el trasfondo. Estudio del libro. ¿Cuál es la idea principal del libro? ¿Y qué es la mayor razón por la cual el libro fue escrito? ¿Cuál es la meta, el propósito del autor? Muchas veces en la presentación los escritores daban su perspectiva o qué era lo que ellos querían transmitir. Pero a veces eso lo encontramos entre líneas, o sea, no lo encontramos tan claramente, sino que a través de las palabras que se repiten, a través del mensaje que transmiten, nosotros podemos entender, comprender cuál fue el propósito. Muy bien, vamos a ver la estructura y composición. Tenemos las palabras en oraciones, párrafos, segmentos, secciones, divisiones, libros y también Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos que ver el libro, por ejemplo, un texto, un versículo,
no lo podemos mirar individualmente. Tenemos que mirarlo a través de todo su capítulo, a través de todo el libro donde está ese versículo y a través de toda la Biblia, para tener una comprensión más acertada, una interpretación correcta de ese versículo. Tipo de estructuras. Tenemos que considerar los siguientes arreglos estructurales cuando estamos trabajando en la estructura. Por ejemplo, geografía, lugares, Hechos de los Apóstoles, Josué, la cronología, qué tiempos y eventos, en Génesis, por ejemplo, en Lucas, biográficos, personas, en los jueces, en Ruth encontramos tópicos o ideas, en Jeremías, en Mateo, lógico, una progresión del pensamiento de la idea, por ejemplo, Romanos y Gálatas, que son más, podemos decir, doctrinales o van a la profundidad del pensamiento y el desarrollo teológico. Tenemos que ver la progresión del pensamiento. Por ejemplo, como cartas como Efesio y Filemón, antologías, por ejemplo, colecciones de los proverbios. La composición de un libro refleja el estilo del autor, como el autor expresa a sí mismo o a sí misma, o cómo ordena ese material. Las siguientes consideraciones de composición deben ser descubiertos del texto, no impuestos por ello. Por ejemplo, las comparaciones o parecidos. Encontramos en Romanos 1, 1 al 6. Todos estos versículos no los vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero usted puede leerlo, analizarlo, compararlo. Y si tiene alguna pregunta, por supuesto, puede comunicarse y lo hablamos, lo discutimos, pero vamos a ir mencionando solamente estos tipos de composiciones. Contrastes, ya vimos, repeticiones, énfasis, atención a lo que sí es y lo que no es dicho en los evangelios. Toma nota de la medida de espacio dedicado a las últimas semanas de la vida de Jesús. Por ejemplo, cada evangelio le da énfasis a cierto aspecto de la vida de Jesús. Vemos, por ejemplo, Marcos es un evangelio muy rápido, muy práctico, habla de los milagros, no nos da mucha descripción. Sin embargo, Lucas es muy descriptivo, habla de detalles y cosas. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. La progresión, por ejemplo, hay 3 parábolas de cosas perdidas. Tenemos la oveja perdida, la moneda y el hijo pródigo, ¿no? Eso es toda una continuación. Son 3 parábolas que tienen una misma enseñanza. El clímax es lo que apunta, por ejemplo, a un punto mayor. Comienza con un desarrollo en la vida de Job, desde la enfermedad, todo su padecimiento, ¿no es cierto?, hasta su sanidad y restauración y toda la bendición que él recibió. En Apocalipsis, por ejemplo, también vemos un desarrollo, ¿no es cierto?, de lo que Juan vio en esa visión. Y así sucesivamente hay libros, pasajes que nos hablan acerca de un desarrollo. La radiación, punto o tema central, y todo lo que está ligado a ello, todo lo que va girando. Intercambio, por ejemplo, ¿cierto? Un punto, aquí tenemos en Lucas capítulo 1 y 3, el anunciamiento de Juan, el anunciamiento de Jesús, el anunciamiento de Juan, ¿no es cierto? El nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús. Después la crucialidad, puntos cruciales o puntos de cambio. Y ahí tenemos los textos bíblicos. Armonía, la unidad, todo se junta, todo tiene armonía. Hebreos centra la superioridad de Cristo, ¿no? La interrogación, preguntas, de lo general a lo específico. En 1 Corintios, el libro empieza con hablar de sabiduría en términos generales y después
mueve a la falta específica de sabiduría en la iglesia de Corinto. De problemas a soluciones, hay libros que apuntan más a lo teológico y a la aplicación. Vamos a ver algunas figuras del lenguaje. Una figura de dicción, es una manera literaria de la expresión en la cual una palabra se usa fuera de su sentido literal, para sugerir una imagen, una forma de expresión en la cual la palabra son usadas intencionalmente, en una manera diferente que lo común o literal, para producir un efecto fresco, viviente o poético. Esto es según la definición del diccionario Webster. Un símil es una comparación directa de dos cosas que son esencialmente diferentes, caracterizadas por el uso de un como tal. Por ejemplo, encontramos en Mateo 23, 27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados». Esto es un símil. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Sabemos que no era así literalmente, es un símil, está comparando cosas, podemos decir, terrenales con un aspecto celestial. Está allí. Metáfora, una comparación dada a entender entre dos objetos sin el uso de como o tal. Vosotros sois la sal de la tierra. Fíjese que aquí no dice vosotros sois como la sal, sino dice vosotros sois la sal. ¿Somos la sal? No, literalmente no. Pero, ¿qué está comparando? Eso es una metáfora. Yo soy la puerta, yo soy el camino, ¿no? Hay muchas metáforas en los evangelios. Alegorías, es una metáfora extendida que tiene la forma de una historia. Por ejemplo, en Gálatas 4, 21 a 31, compara a Agar y Sara. Y en Ezequiel 24, compara a Jerusalén con una vasija. Analogía, es una comparación bastante completa, mostrando varios puntos de similitud entre las cosas no parecidas. La vid y el pámpano en Juan 15, Efesios 5, el cuerpo y la iglesia. La ironía y el sarcasmo. Esto sí creo que casi todos entendemos y muchas veces utilizamos, ¿no? Ironía es decir una cosa pero insinuar algo diferente o decir exactamente lo contrario, ¿no? Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ya que estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, ¿no? O sea, están diciéndole irónicamente, ustedes ya se bastan por sí mismos, ustedes no nos necesitan a nosotros, ¿no? La personificación, la atribución de vida o calidad humana o objetos a esos objetos inanimados. La representación de un objeto como si fuera una persona. Por ejemplo, la tierra vomitó sus moradores. ¿Puede la tierra vomitar a los moradores? No. Pero está en forma de personificación. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Esto está personificando, haciendo el rol de una persona. Apóstrofe, dirigirse a hablar a cosas, ideas abstractas o objetos imaginarios. Cuando yo le hablo altar, altar o tierra, tierra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Son cosas que no me puedo dirigir porque no me pueden contestar, son inanimadas. Sin embargo, muchas veces vamos a encontrar en el texto esto. Hipérboles, son exageraciones. No con el propósito de traicionar, pero de enfatizar o intensificar una impresión. Una exageración para decir algo importante y reforzado. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. No está diciéndolo literalmente, sino que está dando un énfasis que si es de piedra de tropiezo, quítalo. Os hubiera sacado vuestros propios ojos para dárselos. Ahí Pablo le está diciendo, yo mismo
me hubiese sacado mis propios ojos para dar a ustedes, en una hipérbole. Preguntas retóricas. Son preguntas que el que hace esas preguntas ya sabe la respuesta. No está esperando una respuesta, pero está esperando que reflexione la persona que escucha. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿Qué estatua de fundición que enseña mentira? También he visto que esto es la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? O sea, son preguntas retóricas. Preguntas retóricas no exigen una respuesta, sino que exigen que piense, que el que escucha piense y pueda reflexionar. Litotes es el uso de subestimación, una oración que subestima o achica una cosa para exaltar a otra, al opuesto. Entonces, como en Hechos 21:39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, Tarso, de una ciudad no insignificante de Sicilia. Para no decir una ciudad importante de Sicilia, dice no insignificante. O de modo que pasaron no poco tiempo con los discípulos, para decir pasaron mucho tiempo. ¿Se da cuenta? Entonces, son figuras del lenguaje. Metanomia es la sustitución de un término por otro, generalmente un término muy asociado. Tienen a Moisés y a los profetas que escuchen a ellos, o la circuncisión para los judíos. La sinécdote, parte de algo es mencionado, pero el entero es significado. Limpiad las manos. ¿Qué le está diciendo? No solamente las manos, todo su cuerpo tenía que ser limpio, pero le está significando, bueno, limpiad vuestras manos. O hay bendición sobre la cabeza del justo. Solamente sobre la cabeza, no, sobre todo el cuerpo. Pero está haciendo esta figura del lenguaje. Eponimia, una subdivisión de la sinécdote en la cual un individuo representa a la nación entera. Como los llaman, así ellos se iban de su presencia, a los baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían sahumerio. Una combinación de parte del todo para expresar totalidad. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Eso es un merismo. Eufemismo es la sustitución de una expresión suave o indirecta o imprecisa por una dura, franca, de manera refinada. Por ejemplo, nuestro amigo Lázaro duerme. Sin duda, él cubre sus pies en la sala del verano. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Antromorfismo. La práctica de describir a Dios en términos humanos, como si tuviera manos, pies, el soplo de su aliento, nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Eso es darle una figura humana a Dios que es espíritu. Idioma, una expresión perteneciente a un idioma particular que no puede ser entendido el significado individual de los términos. Por ejemplo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, partiendo el pan en las casas y ciñó sus lomos. El tipo es una prefigura o algo o alguien de venir, un símbolo prefigurado como del Antiguo Testamento o persona que está anticipando a alguien del Nuevo Testamento. Por ejemplo, José es tipo de Jesús, el José del Antiguo Testamento. Muchas cosas que él pasó, atravesó, son muy similares a las que Jesús atravesó o pasó. Símbolo, algo que representa otro significado en adición a su significado normal. Generalmente es una imagen que representa un concepto invisible. Al interpretar símbolos, uno no está libre de imponer su propia interpretación, sino que tiene que descubrir la intención del autor. Al tomar una consideración la cultura, principios, interpretación, el mensaje entero del libro y en muchos casos la definición
específica del autor mismo. Muy bien, allí entonces con esto culminamos lo que son las figuras del idioma, que son muchas, que son utilizadas en diferentes géneros y que tenemos que identificar para hacer una buena interpretación de la palabra de Dios. Espero que les ayude, mírenlo en su manual, pueden leerlo, pueden buscar los textos bíblicos específicamente y allí analizarlo. Recuerden la tarea, entregarla hasta el viernes que recibimos la tarea de la semana. Dios le bendiga muy ricamente y nos encontramos en la próxima clase.